Bueno, muchas gracias. Gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a todos nuestros compañeros. Un par de informaciones, cada una con su lectura. La Organización Panamericana de la Salud, que es una filial continental o subcontinental de la OMS, ha hablado. Es interesante siempre leer este tipo de declaraciones, porque muchas de ellas se encuentran aspectos importantes, se encuentran orientaciones que son necesarias para las agencias estatales que trabajan con la salud y para los individuos. Pero, como he dicho siempre, todo debe verse con un punto de vista crítico. En las informaciones de la OMS y de la OPS, aunque más quizás de su casa matriz mundial, Organización Mundial de la Salud, también es posible encontrar indicios muchas veces de incoherencias con respecto a cosas que hará cuestión de 2 meses se predicaban como buenas y válidas, o por el contrario eran señaladas como dudosas o incorrectas, pero que luego terminan con el paso del tiempo siendo aclaradas. El problema es que una aclaración de un comportamiento masivo, cuando pasa un tiempo prudente, puede ser la diferencia entre muchas vidas más o muchas vidas menos. Esa es la diferencia cuando se produce en caso de términos de salud. La declaración de la OPS llama la atención sobre todo por la lentitud que tiene en América Latina la logística de vacunación. Es algo preocupante. América Latina tiene una situación que hace muchos años el levantamiento de estadísticas oficiales sabe que en algunos países es más difícil que en otros, pero que en general está por debajo de otras regiones del mundo. Algo tan esencial, compañeros, como el censo hace que en América Latina se tenga que romper la gente la cabeza, cuando en otras naciones el hábito de censar, que ocurre generalmente cada 10 años, en caso del ejemplo estadounidense es cada 10 años, otras naciones tienen otros ciclos, es algo que se hace incluso hasta en días laborales, como pasa con las votaciones en los países desarrollados. No hay que hacer un feriado, ni un preferiado, ni un posferiado para votar, como tristemente pasa en nuestras naciones. El tema de la vacunación recoge un poco de todo eso, recoge un poco de nuestras características, de nuestras graves limitaciones y sobre todo de lo impresionantemente difícil, señores, que ha sido para el Estado aprender, adivine de quién, de quienes ya dentro de sus mismas naciones tienen aspectos logísticos que le han permitido, por ejemplo, distribuir un producto que una nación, a lo mejor de gran territorio, no fabrica, pero que incluso a su pueblo más apartado llega, algo como una máquina de afeitar que fabrica una multimarca, cualquiera, la que a usted se le ocurra. ¿Por qué puede llegar al pueblo más lejano una máquina desechable de afeitar, una maquinilla, como le decimos nosotros, y luego se hace tan difícil aplicar una logística con la misma inteligencia, ¿no? Procurar que llegue a unos centros de distribución X, en unas condiciones X? ¿Por qué se hace tan difícil? Bueno, ahí nos metemos en un tema que es un poco cuesta arriba de analizar y que el tiempo quizás no nos dará. Y es la típica y tradicional ineficiencia muchas veces de esas agencias que trabajando para el Estado, teniendo fuerza de ley en todo el territorio, sin embargo nunca tienen, como sí tienen luego las empresas privadas que distribuyen esos productos, nunca tienen la carrera contra el tiempo de tener que ser eficientes. Ahí es donde está el dilema. Estados Unidos, que tiene quizás un poco más de esas características, todavía dice la OPS, le coloca como ejemplo que tiene un mayor porcentaje de vacunación y sin embargo todavía está muy lejos del ideal. Los números ideales, según dice esa agencia, es que un 70% de la población esté vacunada. Otras fuentes hablan de otros porcentajes, algunos incluso más altos. Pensar entonces que América Latina, al ritmo que va a llegar a un 70%, caramba, se antoja lento y difícil en un momento en que los gobiernos han decidido que los cierres masivos, que son tétricos para la economía, incluyendo, por cierto, hablando del tema de la salud, ya comienzan a salir voces valientes también a hablar de los efectos perniciosos que tienen otros aspectos de la salud, el propio tema del encierro, dicho sea de paso. Porque así como usted desactiva partes de la economía, desactiva la capacidad de la gente de mantener su dosificación habitual de medicamentos en el caso de pacientes cardiovasculares, diabéticos, entre muchas otras enfermedades, porque así como no solo de pan vive el hombre, no solo se muere de coronavirus, que parece que ha sido difícil para mucha gente también entenderlo durante toda esta pandemia. La verdad es que el señalamiento de la OPS, yo insisto, ni me sorprende, ni veo en él nada más que una queja que ojalá pudiera venir acompañada, no sé si de una información pública o tal vez que sea llevada a los gobiernos, de algún tipo de asesoría. Lo que sí a mí me queda claro es que los gobiernos, si así lo desean, tienen cada uno en sus mapas, en sus geografías, ejemplos
sencillos, simples y al alcance de la mano de cómo pueden copiar, implementar aspectos de logística, al menos en regiones, sobre todo las que son más alejadas de las urbes, y tratar de comenzar a abarcar a esas partes de la población que son más difíciles. Ya yo leí hace unos días una especie de proyecto, de plan con respecto a cuáles son los grupos poblacionales, vamos a decir, primarios y cuáles seguirían en ese orden. Eso está muy bien. A mí lo que me preocupa, insisto, es que nuestra logística, el día que esto ocurra, no pase como está ocurriendo en otras naciones a las cuales le están llegando ya sus dosis y se demuestre una vez más, insisto, la clásica y típica ineficiencia de naciones que hasta para contar cuántos habitantes tienen graves problemas. Y recuerdo, Verbigracia, el último intento de hacer un censo nacional en la República Dominicana. Esto, insisto, va a ser un reto. Yo espero que se genere una colaboración con el sector privado que tiene una experiencia todos los días distribuyendo bienes y servicios y que pueda de alguna manera, como hemos dicho, señores, y no lo digo porque suene ni enjundioso ni nada, pero es un tema sincero, como desde marzo venimos de alguna manera diciendo a través de estos micrófonos, cuando la pandemia estaba en un momento muy difícil y donde no teníamos tanta información, había que hacer, y todavía creo, aunque quizás ya es muy tarde en algunos aspectos, había que hacer de la empresa mediana, grande, pequeña, un aliado en la lucha contra el coronavirus. No un costo colateral para luchar contra el coronavirus. Pongo un paréntesis ahí. Por eso es que es importante establecer la importancia de la vacuna de AstraZeneca, que es la que mejor se adapta aquí. Por supuesto, por temas de temperatura, refrigeración, precio, todo. Y no andar privando en VIP, diciendo yo no me pongo esa, sino la que hay que mantener a 90, no sé cuánto bajo cero. La Pfizer, que la quiere todo el mundo, y que imagínate cuando Alemania diga tráeme 20 millones y los otros países digan no, tráeme 30, 40. Y que lo pueden aquí pagar ahí mismo. Mandarán aquí en diciembre, que tendremos aquí la mayoría. Sí. Yo estoy contigo en eso. Por ejemplo, tú ves un punto de avenencia. Yo creo que para mí tienen todas las personas, independientemente de lo que pensemos, de las medidas de coerción, de libertad individual. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que una vez tenemos esta data que está ahí, de la eficiencia de esa vacuna y sus características, que estoy también de acuerdo contigo en que es la que mejor se adapta a nuestra realidad, señores. Por cierto, a la China le fue muy mal en Brasil a la vacuna. He leído la de Sinovac, y no, los números están por debajo, y esto dicho sea de paso sin ninguna acritud ni tema ideológico, es un tema de data, de la data que ya de eso ni se habla. Que se está revelando, de que no está saliendo del todo bien. Por cierto, hablando de logística, y este comentario no nace del aire, el país que más porcentaje de población hasta ahora, tengo entendido, está vacunando es Israel. Israel tiene como país una de las cosas, yo diría, buenas, otros dirán que no es deseable, pero ya que la tienen, la ejecutan bien. Es el hecho de que Israel, dado que es un país que suele estar bajo mucha amenaza de temas militares, bajo muchas amenazas de temas, es un país donde en cualquier momento se lanzan alarmas, donde la gente tiene que aprender a refugiarse, donde la gente tiene que tener un aprendizaje de supervivencia por una experiencia aprendida en 70 años de independencia y de 4 grandes conflictos, entre otros conflictos de otros tipos. Es una nación donde también el ejército tiene un enorme prestigio, y donde de alguna manera cada kibutz, como le llaman a las aldeas agrícolas, cada población, cada municipio, tiene la posibilidad, además de esa enorme logística que tiene Israel ya luego para otros temas. Señores, el 70% se habla, 60-70% de la población ya estaría vacunada. Es un ejemplo extraordinario que yo insisto, no pensamos tampoco que se puede importar aquí artificialmente, ni se puede tirar desde un avión. Ahora, insisto en que podrán las autoridades gubernamentales encontrar buenos ejemplos para articular. Yo incluso trataría de trabajar con las universidades, si se me preguntara, que ha sido muy poco utilizado el aspecto de la academia, del estudiantado y el voluntariado, que yo siempre dije que una de las cosas que nuestro país había fallado gravemente era que, además de que no teníamos una cultura de trabajo comunitario y voluntario, porque no me le llamen trabajo comunitario lo que en estos días andaban diciendo, de que el que no pagara la multa iba a ser que trabajo comunitario. Eso no es trabajo, eso es trabajo forzado. Entonces parece que aquí se nos perdió el diccionario hace mucho. La idea de hacer partícipes a estudiantes, a las universidades,
que incluso debieron haber sido partícipes hace mucho en la toma de decisiones con sus decanatos de ciencias sociales, de ciencias exactas, trabajando y mostrando aspectos de evidencia. Luego eso no se quiso porque es difícil decirle al que trabaja ciertas áreas de la ciencia que lo que conviene es lo que a otro le conviene. Pero bueno, en todo caso, el tema de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, de su queja por la enorme lentitud de América Latina y de una población de América Latina que, por cierto, ha padecido la pandemia quizás mucho peor que en otras zonas del mundo, con la excepción de aquellas donde tenemos dudas del diagnóstico, como el caso del África subsahariana y países como Haití, donde uno honestamente dice, no es lo que las cifras de ellos publiquen, es la capacidad que tengan para hacer buenos levantamientos. Ahora, ¿dónde está el reto? ¿Dónde está el reto al señor presidente Luis Abinader y a su gabinete de salud? Aprendamos de los errores de los demás, tratemos de implementar algunas virtudes que podamos tener, que yo insisto, no es muy difícil encontrar ejemplos muy buenos en el país de logística, de distribución de recursos. Recursos que pueden ser alimenticios, que pueden ser farmacéuticos, que pueden ser de servicios de otra índole, y sobre ellos, y con tal vez, ¿por qué no?, alguna articulación, algún trabajo conjunto con esas partes, incluso el sector privado. Tratar de que nosotros hagamos una diferencia positiva en el momento en que las vacunas estén por llegar al país. ¿Cuándo es? ¿Es en abril? ¿Es en marzo? ¿Es en mayo? El día que sea, que ya tengamos una idea de cómo lo vamos a hacer, cuál es esa articulación y que la misma pueda producir un efecto lo suficientemente rápido en la población dominicana, y que el día que, caramba, nos comparemos en esas tablas de otras naciones, podamos un día de estos felizmente decir, mira, lo hicimos tal vez a lo mejor mucho mejor que otros hermanos de América Latina, a lo mejor pudimos sacarle provecho a nuestro territorio, a nuestras carreteras, a nuestra población, al trabajo voluntario de muchos ciudadanos, al interés que algunos grupos mostraron. Ojalá incluso que el voluntarismo que vi tuvo nuestra nación cuando se hizo aquella campaña de alfabetización al inicio del primero de los dos gobiernos del presidente Medina, lo recuerdo muy bien. Ojalá que tengamos también, si se prepara un plan similar, bueno, yo creo que podría presentarse un entusiasmo tal vez por parte de mucha gente. Hay una juventud ahí ociosa, cansadísima de este toque de queda, y que podría, incluso por sus temas de salud y por sus enormes capacidades y vigor físico, tal vez encontrar ahí, además de una tremenda forma de salir de ese encierro en el que muchos están, un trabajo que además de ser voluntario, no sé, a lo mejor podría tener algún tipo de pago de las comidas, del transporte, pero bien podría, insisto, convertirse en una tremenda jornada y donde tengamos el reto. Está buena esa idea. De hacerlo bien. A mí me parece que podrían ponerse creativos, aunque yo insisto, decirle a los gobiernos dominicanos, y no lo digo por lo digo por todos, que sean creativos es un pecado. Aquí nos encanta lo más fácil, lo que siempre se ha hecho, y lo que le genera, entienden ellos, menos riesgos. Cuando muchos cerebros que están ahí, que son de gente muy inteligente, de gente brillante, bien preparada, yo sé que tienen capacidad de dar muchísimo mejor idea que yo, y a lo mejor más aterrizadas que las que está dando un servidor, porque conocen muchísimo mejor el manejo de los recursos humanos, financieros y técnicos. No esperemos, señores, que se nos haga de noche. No esperemos que las vacunas estén aterrizando. No esperemos que estén tocando puertos o las pistas de aterrizaje, si es que vienen por avión. ¿Qué les parece si desde ahora se diseñan esos planes, se deciden los matices que esos planes puedan tener, y que cuando ocurra aprendamos, señores, que es lo que yo siempre he dicho, vamos a aprender del que lo hace bien? Si tienen tiempo de mandar atención, Yatzel Román, vete para Israel y coge allá un curso rápido de cómo lo están haciendo. Si tenemos que hacer eso, hagámoslo, porque el éxito ajeno lo que tiene que generar en los demás es un aprendizaje de qué se puede imitar, qué no se debe imitar, qué se puede hacer de manera más eficiente, y que nosotros no estemos, como dice la OPS, arrastrados por una ola de ineficiencia, de ineficacia, de enorme lentitud, y que, señores, y ya con esto nos vamos, Francis, esperando la vacuna y que la vacuna llegue y que después tengamos también una problemática logística para abastecer y para satisfacer esas necesidades de la población. Vamos a prepararnos desde ahora y que no nos coja la noche.